Muy bien, muy buenos días nuevamente. Tenemos en pantalla la semana número 3. El tema a desarrollar en la sesión de hoy es la era Meiji con los alumnos de tercero y secundaria. Tenemos el título que hace referencia a lo siguiente. ¿En qué consistió la era Meiji? Profesor, es una pregunta bastante particular porque nos dice en qué consistió la era Meiji. Y para poder responder esa pregunta es necesario saber de qué trata la era Meiji. Y eso es justamente lo que vamos a desarrollar en esta sesión, la denominada era Meiji, ¿no? ¿En qué consistió o en qué trata esta llamada era Meiji? ¿Cuál es el propósito de esta clase? El propósito es identificar las características y el proceso de desarrollo que se va a dar en Japón durante la era Meiji, ¿ya? Para poder desarrollar la sesión de clase correspondiente al día de hoy, es necesario y es fundamental empezar por la lectura. Tenemos justamente en pantalla lo siguiente. A ver, vamos a ver por acá. Esta lectura se ha compartido en el grupo de WhatsApp y nos va a permitir desarrollar el concepto y entender de qué se trata. Definición de la era Meiji. Sigue la lectura Elizabeth Silva Capa. Definición, profesor. Sí, vas a leer definición un momento por acá, entonces llamé a Kipuscoa, no se encuentra Kipuscoa. Entonces, ahora empieza la lectura Silva, la escuchamos. Ya. Definición. Se denomina era Meiji, era de culto de las reglas, al periodo de la historia japonesa comprendido entre los años 1867, cuando se produjo el ascenso al poder del emperador Mutsuhito, y en el año 1912, cuando el emperador Taisho tomaba el poder. La restauración Meiji puso fin el 265 años de gobierno del shogunato Tokugawa y significó para Japón una aceleración industrialización y modernización de su sociedad y la adquisición de la categoría de potencia mundial. La Muy categoría bien, de potencia mundial. muy bien, Silva. Entonces, vamos a ir por acá. Un momento, Silva. Recuerden que la pregunta de la clase es ¿en qué consistió la era Meiji? Esa es la pregunta. Y para poder responder la pregunta, en el primer párrafo que ha leído su compañera, dice justamente qué significa era Meiji. Vamos a verlo justamente por acá. Vamos a ver. Era Meiji. Ya está. Pregunta para cualquiera, después de la lectura de Silva. ¿Qué significa era Meiji? Mano levantada. Cualquiera. Liliana, te escuchamos. Era de culto a las reglas. Muy bien. Si uno dice, profesor, ¿qué significa? Entonces uno podría decir rápidamente, era de culto a las reglas, ¿no? Estamos analizando simplemente la lectura. Muy bien, Liliana Juan de Berríos. A ver, a ver. Muy bien. Juan de Berríos, Liliana. Oral. Muy bien, señorita. A ver, ingresó Bravo Antaurco Ashley. Sí, profesor, Muy presente. bien, ok. Coveñas Vázquez Lin. Presente. Efi Espinosa Fabricio. Efi Espinosa Fabricio. Efi Espinosa Kevin Leonardo. Fabricio, Kevin, ¿se encuentran en clase? No está. Guaripata Monje Flavio. Tampoco. Neira Guamaní Jr. Neira Guamaní Jr. Tampoco. Quispe Paredes Terry. Rivas Yaguento Leslie. Rodríguez Rojas María.
Presente, profesor. Muy bien. Villanueva Carrera Piero. Bueno, listo. Entonces, los compañeros que ya ingresen posteriormente se va a considerar tardanza, ¿ya? Muy bien, seguimos con la lectura. A ver, entonces, era Meiji significa era de culto a las reglas. Siguiente. Hablar de la era Meiji es empezar a hablar de qué año. Mano levantada. ¿En qué año nos podemos encontrar? Greco, te escuchamos. En 1867. Muy bien. Hablar de la era Meiji es hablar de la era de culto a las reglas. Voy a ponerle otro color. Es hablar de la era de culto a las reglas. Y es hablar a partir del año 1867. Ya está. Perfecto. Y hablar de la era Meiji, muy bien Greco, ¿ah? Muy buena participación. Entonces, recuerde que la participación es voluntaria, pero la lectura es obligatoria, ¿ya? Eso es importante, ¿ah? Participación voluntaria, pero lectura obligatoria. ¿Ya? Muy bien. Entonces, siguiente. Pero la era Meiji, entonces, si empieza en 1867 y significa era de culto a las reglas, ¿en qué lugar se desarrolla? ¿En qué lugar? ¿De qué lugar estamos hablando, Silva? Te escuchamos. De Japón, profesor. Muy bien, estamos hablando de Japón, correcto, perfecto. Estamos hablando de Japón. Muy bien, Silva. Estamos analizando punto por punto el primer párrafo. Muy bien, Silva. Ahí está. ¿No? Era de la historia japonesa. Listo. Ahora, seguimos analizando. Hablar de la era Meiji, hablar de la historia japonesa, es hablar del año 1867. 1867 forma parte de qué siglo? ¿De qué siglo estaremos hablando? ¿Del siglo XXI, del siglo XX, del siglo XIX, del siglo XVIII? Mano levantada cualquiera. Este año, 1867, ¿qué siglo es? Greco, te escuchamos. ¿Siglo XX? No. Silva. Del siglo XIX, profesor. Muy bien. Por acá entonces. Recuerda, la era Meiji entonces inicia en el siglo XIX. Ya está. Porque nos marca el año 1867. Muy bien, Silva. Muy bien. Siguiente, vamos por acá. Hablar además de la era Meiji es hablar del año 1867, es hablar del siglo XIX, es hablar de Japón y es hablar de un personaje. ¿Qué personaje está íntimamente relacionado a la era Meiji? Greco, te escuchamos. El emperador Mutsuhito. Muy bien, correcto. ¿Ah? Hablar de la era Meiji es hablar del emperador Mutsuhito, ¿no? Cuando este señor se convierte en emperador de Japón, en el año 1867, oficialmente se habla que se inicia la era Meiji, ¿no? El emperador Mutsuhito va a gobernar entonces Japón entre 1867 y el año 1912. Entonces nosotros podemos interpretarlo de la siguiente manera. Colocar un texto por acá. Nosotros podemos interpretar que la era Meiji inicia en el siglo XIX y se va a desarrollar y se desarrolla por todo el siglo XX, ¿no? Ahí está. 1912, siglo XX. Y que la era Meiji tiene como máximo representante o exponente al emperador Mutsuhito, quien reemplazó a un llamado emperador Taisho, ¿no? ¿A quién reemplaza Mutsuhito? Al emperador Taisho. Te vas a olvidar de eso, ¿ah? Mutsuhito reemplaza al emperador Taisho. Ya está. Profesor, siguiente. La era Meiji, que abarca entre el siglo XIX y el siglo XX, pone al poder al emperador Mutsuhito. Y Mutsuhito inicia la llamada era de culto a las reglas. La pregunta es, antes de que Mutsuhito sea emperador de Japón,
¿Quién tenía el poder en Japón? Silva, te escuchamos. Taisho, su papá. Ya, Taisho tenía el poder. Vamos a hacer una pregunta más Y profunda. La época en la que Taisho tenía el poder, ¿cómo se le conocía en Japón? Silva. Tokugawa. Correcto, muy bien. Eso se conoce como el shogunato. Acá está ya. Shogunato Tokugawa. Ya, ahí está. Shogunato Tokugawa. Muy bien, correcto, Silva. Perfecto, ya está. Muy bien, ¿ah? Ahí está, Shogunato Tokugawa. Muy bien. Profesor, en la época en la que Taisho tenía el poder, se conoce como Shogunato Tokugawa. Recuerdan eso, ¿ah? Profesor, ¿y qué significa Shogunato Tokugawa? Ahí viene algo importante. Recuerden, antes que aparezca la era Meiji, vamos a ponerle por acá. Vamos a agregar por acá. Vamos a poner por acá. Antes que se dé la era Meiji en Japón, Japón era gobernado por un shogunato. Ese shogunato se llamaba Tokugawa. ¿Y qué pasaba en Japón? Japón era un estado imperial, era un estado imperial, donde el sistema que predominaba era el sistema feudal. Te vayas a olvidar de eso, ¿ah? El sistema que predominaba era el sistema feudal. Recuerden eso, ¿ah? Sistema que predomina es el sistema feudal. Profesor, ¿y qué significa sistema feudal? Japón no era industrializado, en Japón no había industria. En Japón lo que había eran hombres que tenían muchas tierras y la mayoría de población vivía trabajando esas tierras. A eso se conoce como feudalismo, ¿no? Unos cuantos hombres tenían extensas porciones de tierras y la mayoría de la población vivía a partir de ese trabajo. Pero cuando llega al poder, empieza, como bien ha leído su compañera al inicio, y lo voy a subrayar por acá, empieza una época de transformación en Japón. Empieza una época de industrialización y modernización. ¿Ya? Se puede decir entonces que cuando se da la era Meiji, Japón empieza a industrializarse, a modernizarse y se convertirá en una potencia mundial. Ya está. Recuerden, pregunta entonces, hasta ahí. ¿Se ha entendido el primer párrafo? ¿Verdadero, falso? Sí, no, te escucho. ¿Se ha entendido hasta ahí? Greco Sí, me profesor. dice que sí. Muy bien, Silva también. Sí, profesor. Muy bien, muchas gracias Liliana. Entonces entendido. Fabricio, correcto. Listo. Bueno, hablando de Fabricio, me voy un momento a la asistencia. Ya, muy bien, Kipuscoa. Espero que a la otra estés atenta. Ya, a ver. Entonces, Fabricio se encuentra en clase. Sí, profe. Ya. Kevin se encuentra en clase. Sí, profesor. Ya. Se encuentra en clase Guaripata. Se encuentra en clase Neira. Quispe. Rivas. Villanueva, bueno, son los únicos. Ya está. Listo, avanzamos al siguiente párrafo. Profesor, pero todavía no he podido entender, de repente por ahí un alumno me dice, profe, todavía no he podido entender qué significaba shogunato. Usted me ha dicho que eran gobiernos de feudales, ¿ya? Pero para entender mejor, vamos al párrafo número 2. Vamos a subrayar este párrafo, dice antecedente y dice el shogunato y su crisis. ¿Ya? El shogunato y su crisis. Listo. Muy bien, voluntario, voluntaria, cualquiera. O yo llamo. Aprovecha que ganes tu punto para la lectura. Bueno, voy a volver a llamar entonces. Kipuscoa, te escuchamos, Kipuscoa. Kipuscoa, ¿no está? Fabricio Efio, te escuchamos. Ya, antecedente, el shogunato y su crisis. El shogunato. Profesor, Sí, le estoy escuchando, dígame. estaba leyendo.
Sí, sigue la lectura. Shogunato Tokugawa, 1603 hasta 1867. Se caracterizó en el aspecto político por poseer un emperador llamado Bakufu, que detentaba el poder religioso. Por otra parte, el shogun ostentaba el poder político y militar. En el plano social, Japón se hallaba dividido por un sistema de clase social donde los que poseían mayores privilegios eran los shogun y los daimios, príncipes, beneficiados por el sistema feudal, quienes entraron en contradicción con el avance económico de las clases burguesas de la ciudad japonesa, que amenazaba la estabilidad del régimen Tokugawa. En cuanto a la política exterior, Japón adoptó una política de rechazo a cualquier tipo de influencia extranjera y de dominio occidental, lo que significó su aislamiento del mundo. Pese a los varios intentos de las potencias europeas de acercarse a Japón, Muy bien, Guipúzcoa. Vamos a ir por acá entonces. Lectura. Entonces le hemos puesto esto a participadora. Correcto. Y vamos a subrayar algunas ideas. Dice el shogunato Tokugawa se caracterizó por ¿qué, profesor Luis? A ver, la palabra shogunato Tokugawa entonces es una época política donde el poder lo tenía un emperador. Vamos a subrayar por acá, ¿ya? El poder lo tenía un emperador. Profesor, ¿y qué significa emperador? Era un hombre que supuestamente había heredado el poder de parte de Dios, ¿no? Y que nadie lo podía desafiar porque representaba la divinidad. En Japón al emperador se le llama Bakufu, ¿ya? En Japón al emperador se le llama Bakufu. Y este emperador es tan poderoso en cuanto a, profesor, decisiones, que nadie podía desafiarlo, ya que él no solamente tenía decisiones políticas y militares, sino que también tenía decisiones en cuanto al tema religioso. Y recuerden eso, ¿ah? Decisiones en cuanto al tema religioso. Muy bien, ¿qué más? Durante el shogunato Tokugawa, ¿no? ¿Cómo era Japón, profesor Luis? Bueno, Japón se hallaba dividido en clases sociales. Era una sociedad clasista, donde el que poseía mayor privilegio eran los shogun y también los daimios, ¿no? Profesor, ¿qué era un daimyo? Un daimyo era un príncipe, ¿ya? Y el shogun eran estos señores que tenían grandes porciones de tierra. ¿Ya? No te vayas a olvidar, ¿ah? Antes de que aparezca la era Meiji, Japón vivía en el feudalismo. Sin embargo, conforme van pasando los años y los siglos, en Japón aparece un sector comercial. Ese sector comercial se va a definir como una clase burguesa. Eran hombres que habían hecho mucho poder económico a partir del comercio y que poco a poco estaban amenazando la estabilidad del régimen Tokugawa, ¿ya? Poco a poco estabilizaba o amenazaban la estabilidad del régimen Tokugawa. Muy bien. Profesor, sin embargo, estamos hablando de los siglos XVIII, XIX. Recuerden que en esta época el mundo, ¿no? El mundo está viviendo una revolución industrial, ¿ya? Eso es importante. En esta época, países como Inglaterra, Francia, Alemania e incluso Estados Unidos están viviendo lo que se suele llamar como la segunda revolución industrial, que lo hemos visto en alguna clase, la segunda revolución industrial. Y en esta segunda revolución industrial se necesitan mercados, se necesita materia prima, y se necesita también mano de obra. ¿Ya? Recuerden esas tres cosas, ¿ah? Se necesita mercados, materia prima y mano de obra. ¿Y dónde podían conseguir todo eso en abundancia? En Asia, pues. Asia era un continente que donde abundaba la mano de obra y también tenían recursos. Entonces, Estados Unidos
empezará a ser el primer país en tener un acercamiento a Japón. Sin embargo, al inicio, los shogunes y los daimios, los señores feudales de Japón, van a rechazar la cultura extranjera. Por eso dice acá en el párrafo que tu compañera ha podido leer, ¿no? En el párrafo dice lo siguiente: en cuanto a la política exterior, Japón adoptó una política de rechazo a cualquier tipo de influencia extranjera, ¿no? Durante entonces la era del shogunato Tokugawa, Japón rechazaba cualquier influencia, sea de Estados Unidos, sea de Inglaterra o sea de Alemania. Ahí está. Sin embargo, esto va a cambiar. ¿Cuándo va a cambiar, profesor? Y lo vamos a ver. Cuando asume la era Meiji, cuando asume el emperador Mutsuhito. Pero ya vamos a llegar ahí, vamos punto por punto. A ver, seguimos. A ver, había leído Guipúzcoa, siga la lectura Liliana Juan de Berrío. Siguiente párrafo. De la crisis, profesor. Sí. La crisis y posterior caída del shogunato Tokugawa se desarrolló en la segunda mitad del siglo XX, siendo los hechos más saltantes de este periodo los siguientes. El desembarco del estadounidense Whitman Perry en Japón del 8 del 7 de 1853 para entregar una carta al emperador japonés. En dicha misiva, Estados Unidos solicitaba la apertura comercial de Japón. Firma del Tratado de Kanagawa, 31 del 3 de 1854, primer tratado que suscribió Japón como potencia occidental. Firma del Tratado de Harris, 29 del 7 de 1858, nuevo Tratado de Estados Unidos con Japón. Posteriormente, Japón firma tratados comerciales con Rusia, Gran Bretaña y Francia. Muy bien, Liliana. Entonces ha leído su compañera. Ya está. Entonces, profesor, acá tenemos lo siguiente, ¿no? A ver, vamos a ver por acá. Dice la crisis y posterior caída del shogunato Tokugawa. ¿Ya? Ahí está. Dice, profesor, la crisis y posterior caída del shogunato Tokugawa. ¿Qué significa esto, profesor? A mitad del siglo XX, pregunta, a mitad del siglo XX, ¿qué año es? Aproximadamente. Mitad del siglo XX, ¿qué año será? Coveñas, te escuchamos. 1950. 1950. Sin embargo, ahí vamos a corregir en el libro, ¿va? Porque 1950 de los Estados Unidos es un siglo antes. Entonces, donde dice mi siglo XX, ahí le van a poner ustedes siglo XIX, ¿ya? Y ahora sí es a segunda mitad del siglo XIX, o sea, 1850. Ahí corrigen la lectura, ¿ya? 1850. ¿Qué pasa a partir de 1850? Suceden los siguientes hechos que su compañera también ha leído, ¿no? Por eso, recuerda que decía al inicio el texto, 1867, ¿no? Que está bien cerquita a 1850. En 1850 se van a dar estos sucesos que vamos a ver a continuación. Muy bien, Coveñas. Ya está. Entonces dice, profesor, en el año 1853, acá está, el 8 de julio de 1953, se produce el desembarco de un barco norteamericano en Japón, ¿no? El desembarco del Matthew Perry. Los norteamericanos empiezan a tener contacto con los japoneses. ¿Qué solicitan los norteamericanos? Apertura comercial de Japón, ¿no? Y por esa apertura comercial de Japón se firma el primer tratado de Japón con un país occidental. Ese tratado se va a llamar Kanagawa, ¿ya? Entonces, si te preguntan, ¿cuál fue el primer tratado de Japón
con un país occidental, Kanagawa. ¿Con qué país? Con Estados Unidos. Primer tratado que suscribió Japón con una potencia occidental. Y para 1858 se firma un nuevo tratado. En este caso va a ser el Tratado de Harris. Ya está. Tratado de Harris. Y acá también se firma no solamente con Estados Unidos, sino posteriormente Japón va a tener desarrollo comercial con Rusia, Gran Bretaña, Francia y obviamente el mismo Estados Unidos. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que Japón poco a poco va a tener contacto comercial con países industrializados. Estados Unidos, segunda revolución industrial, desarrollan los vehículos, por ejemplo, de la marca Ford. Rusia ya estaba en pleno desarrollo de la etapa feudal. Gran Bretaña y Francia, ni qué decir, segunda revolución industrial. Entonces, profesor, Japón empieza a tener cierto contacto con las potencias del siglo XIX. Y ese contacto va a hacer que, profesor, que Japón poco a poco desarrolle cierta cultura muy ligada a Occidente, lo que va a despertar en Japón la idea de querer acabar con el régimen feudal. ¿Ya? Poco a poco en Japón surge la idea de querer acabar con la época de los feudales, de la época de los shogunes, y eso los va a llevar a una guerra civil. Muy bien, vamos a leer el siguiente párrafo para comprender esto de acá. A ver, siguiente párrafo. Muy bien, a ver, lea fuerte Kevin Leonardo, lo escuchamos. Japón bombardea embarcaciones occidentales de junio a julio de 1863 en el estrecho de Shimonoseki. Inglaterra bombardea Kagoshima. Siga. Las potencias occidentales apoyan a los daimios contrarios al régimen de Tokugawa en 1866. En 1867, el joven Mutsuhito sustituyó en el trono a su padre Komei. Por su parte, Yoshinobu, quien ocupó el cargo de shogun, entregó el cargo al joven Mutsuhito. Guerra civil en Japón en 1868. Los Tokugawa fueron derrotados cuando intentaron conquistar Kioto. Más tarde se produce la rendición de Yoshinobu en la ciudad de Edo, antiguo nombre de Tokio. Fin del shogunato, capitulación de Hokkaido. Muy bien, entonces tenemos acá lo siguiente, ¿no? Profesor, en el transcurso de la llegada de las potencias extranjeras a Japón, Japón va a desarrollar una guerra por acabar con la época feudal. Muy bien, Kevin Leonardo, ¿no? Japón, profesor, va a desarrollar una guerra por acabar con la época feudal. Y dentro de esa guerra, justamente hay un capítulo que se conoce como la Guerra Civil. A ver, vamos a ver por acá. Guerra Civil en Japón, ¿no? 1868. Los Tokugawa, ¿no? El shogunato, los feudales, van a ser derrotados, ¿no? Y posteriormente, profesor, va a llegar al poder el famoso Mutsuhito. Recuerda, con el emperador Mutsuhito va a iniciar en Japón una época de modernización. Entonces, para entender por qué Japón, más adelante, se va a convertir en una potencia, hay que entender dos cosas. Número uno, Japón era gobernado por los shogunes, quienes vivían en una época feudal, quienes la población dependían de la agricultura, básicamente, y el poder lo tenía el emperador. Sin embargo, posteriormente llegará el contacto con los países extranjeros como Estados Unidos, Inglaterra, Francia. Japón desarrollará cierta cultura, desarrollará una idea de poder convertir la sociedad en algo más industrializado, y a partir de ahí se produce una guerra civil, ¿no? En la cual el shogunato de los Tokugawa van a ser derrotados,
Y al ser derrotados ellos, quien llegará al poder será el emperador Mutsuhito. 1867-1912. Profesor, ¿qué cosa hizo el emperador Mutsuhito y por qué se le recuerda? Bueno, el emperador Mutsuhito es el gran artífice de la transformación de Japón. ¿Ya? Ahí está. Entonces, había leído Kevin. Vamos a ver por acá un voluntario para que lea. Si no hay voluntarios, yo escojo cualquiera. Siguiente párrafo que está encerrado, voluntario, voluntaria, para entender qué cosa hizo el emperador Mutsuhito. Muy bien, Liliana, te escuchamos. Fuerte. Fue el artífice de la industrialización de Japón, mostrando energía y audiencias notables. Desde sus primeros años de reinado, la llamada era Meiji manifestó su empeño en las reformas, orientó la política nacional con sus 5 promesas, trasladó la corte de Kioto de Tokio, capital nueva, y prometió una constitución que sería la piedra angular del nuevo estado. Mutsuhito, luego de ser declarado emperador, inició una serie de reformas con el fin de terminar con el poder del shogunato, abolir el feudalismo, el privilegio de los daimios y modernizar Japón. Dichas reformas se sintetizaron en 4 puntos fundamentales. Muy bien, correcto, Liliana. Estamos subrayando algunas ideas. Entonces, Liliana Juan de Berríos. Muy bien, Liliana. Profesor, fue el artífice de la modernización de Japón. Es cierto, a partir del gobierno de Mutsuhito, Japón empieza una época de industrializarse, de generar ciertas reformas que lo van a convertir en un país capitalista. Eso se puede encontrar en el documento conocido como las 5 promesas. Es más, traslada su corte, que es una corte en lugar de residencia, de Kioto se va a trasladar a Edo, que a partir de ese momento se convierte en Tokio. Algo que es importante es que se establece una constitución política, lo que te habla ya de un Estado que empieza a ser gobernado bajo el tema de las leyes. Este emperador inicia reformas para acabar con el poder del shogunato, ¿no? Es decir, acabar con el poder de los señores feudales, acabar también con el privilegio de los daimios o de los príncipes, ¿no? Recuerden que daimios era príncipe, pero sobre todo él busca modernizar Japón. La pregunta es, ¿cómo logró modernizar Japón? Bueno, para eso hay que leer estos 4 puntos fundamentales. ¿Cuáles son los 4 puntos fundamentales? A continuación lo vamos a ver. Entonces, vamos a ir por acá y colocamos lo siguiente. Ya está. Muy bien, voluntario, voluntaria. Si no hay voluntario, yo escojo. Coveñas, te escuchamos. A. Gran impulso al desarrollo industrial, a las finanzas y al comercio. B. El establecimiento de una monarquía constitucional, parlamento bicameral y la adopción de una constitución que se logró en 1881, de tipo censitaria. C. La reorganización de la educación, impulso a la educación primaria y creación de 8 distritos universitarios. D. En lo militar, organización del ejército japonés bajo asesoría extranjera proveniente de Europa, a imitación del modelo prusiano. E. La promulgación de leyes democráticas al estilo occidental, como la libertad de prensa, la enseñanza escolar obligatoria, la prohibición del opio y la abolición de la pena de crucifixión. Perfecto, muy bien. Entonces, profesor Luis, esos son los puntos que van a convertir a Japón a partir de la era Meiji en un país industrializado. Y si en algún momento te preguntas cómo hizo Japón, profesor, hoy día para ser la potencia que es, bueno, pues gran parte de ese éxito se lo debe a este señor y sus reformas. Por ejemplo, cuando uno analiza las reformas, dice, empieza la época industrial, ¿no? Y si un país se vuelve industrializado, es un país que da trabajo a la población. Es un país que le puede vender al mundo tecnología, ¿no? Pero para que se desarrolle la industria, se necesita reorganizar la educación. Se tiene que acabar con el analfabetismo. Los jóvenes y los adultos tienen que tener acceso a una educación primaria para que los forme desde lo básico. Y a partir de eso, se mejora también la educación universitaria.
Y no solamente eso, sino para que la población empiece a vivir mediante leyes, se establece una monarquía constitucional. Es decir, aparece una constitución política en Japón, acabando con el poder de un solo hombre o del imperio. Y con el tiempo aparece un parlamento o un congreso en Japón. ¿Qué más? Profesor, ¿y su congreso era muy parecido al peruano? No, era de tipo censitario, es decir, solamente participaban en política aquellos que pagaban sus impuestos, aquellos que tenían ingresos económicos. Entonces, ¿qué estaba formando? Estaba formando una gran burguesía en Japón. En lo militar, Japón también se va, profesor, a fortalecer, ¿no? El ejército japonés empezará a recibir asesoría proveniente de Europa, especialmente de Prusia. Y algunas leyes tienen un tinte de democracia, permitiéndose la libertad de prensa, la enseñanza escolar, la prohibición del opio. Pregunta, mano levantada para cualquiera. ¿Qué cosa es el opio, según tú? ¿Qué es el opio? ¿Qué podrá ser el opio, según tú? A ver, por ahí alguien sabe. ¿Qué podrá ser el opio? Porque dice prohibición del opio, ¿ah? ¿Por qué se prohíbe el opio? López, te escuchamos. Malukis, adelante. Una droga. Muy bien, una droga, pues. El opio se puede considerar un producto alucinógeno. Muy bien, López, ¿ya? El opio lo podemos considerar un producto alucinógeno, que es una droga, pues, y que se va a empezar a prohibir en Japón para evitar que la población caiga por esos vicios, ¿ya? La libertad de prensa que va a promover, ¿qué cosa? La comunicación y la información. Muy bien, vamos a seguir. Ahora, cuando Japón desarrolla industria, educación y ejército, se vuelve un estado muy poderoso. Y ese estado poderoso lo va a llevar a expandirse. Japón va a querer, por eso, ¿por qué Japón se quiere expandir? Porque necesita materia prima y mano de obra para seguir desarrollando su industria. Y esa expansión lo va a llevar a una guerra. Vamos a ver que una de las primeras guerras que va a librar Japón cuando se ha convertido en una potencia o cuando está camino a convertirse en una potencia, va a ser con países vecinos. Voluntario, voluntaria, y si no lo hay, yo escojo para que siga la lectura. Muy bien, John Alexander López, lo veo con la mano levantada. Va a leer lo siguiente, ¿ya? A ver. De expansión japonesa. Sí, vas a leer hasta acá. Fuerte, por De favor. expansión japonesa. En la era Meiji, la acelerada industrialización de Japón obligó a este país a la búsqueda incesante de materias primas y nuevos mercados donde invertir, lo que lo llevó a una política exterior de tipo imperialista, librando guerras contra China, 1894-1895, y Rusia, 1904-1905. Veamos las características de ambas guerras. A. La guerra chino-japonesa, 1894-95. Lugar: Mar de China Oriental y costas orientales de China. Enfrentan la dinastía Qing China y el naciente imperio japonés. Causa de la guerra: la posesión y control de Corea. Fin de la guerra: derrota de China y firma del Tratado de Paz de Shimonoseki, 17-4-1895. Se establece un protectorado japonés en Corea. Muy bien, perfecto. Pregunta sobre lo que ha leído su compañero John, que por cierto, a ver, vamos a ver, lectura. Muy bien, López. Muy bien, López Malukis. A ver, pregunta a partir de esta lectura. Japón buscará empezar un gran desarrollo y una gran expansión del Estado. La pregunta es, según la lectura, Japón busca dos cosas. Por eso es que se desencadena una guerra con China. ¿Qué cosas busca Japón? Lo menciona la lectura. ¿Qué cosas ambiciona Japón? Por eso se desencadena una guerra. Mano levantada.
Guipúzcoa, te escuchamos. Materias primas y nuevos mercados donde invertir. Muy bien, perfecto, ¿ah? Profesor, Japón necesita materias primas como el hierro, por ejemplo, como el carbón, para convertirlo en la industria. Y mercados, es decir, lugares donde poder vender su mercancía. Muy bien, Guipúzcoa. Excelente, ¿ah? Entonces, oral. A ver, Guipúzcoa Diana. Muy bien, señorita. Ahí está. Pero esta guerra no solamente lo llevó a enfrentarse a China, ¿ya? Que por cierto Japón va a derrotar a los chinos, ¿ah? Sino que también lo llevó a enfrentarse a otro imperio, igual de poderoso, es más, el país más grande de Europa. En este caso, va a haber una guerra entre Japón y Rusia. Y eso lo vamos a ver por acá. A ver, un momento. Igual también, un voluntario, y si no hay, yo escojo. A ver, voluntario para que lea ese último cuadro. Si no hay, yo escojo. Coveñas, le escuchamos. Adelante. La guerra ruso-japonesa, 1904 a 1905. Lugar Corea, Manchuria y Mar Amarillo. Causa: rivalidad imperialista entre Japón y Rusia por el control de territorios. Manchuria y Corea. Batallas decisivas. Batalla de Mukden, 28 de enero de 1905 a 7 de marzo de 1905, donde Japón derrota a Rusia. Caída de Port Arthur, el 2 de enero de 1901. Batalla naval de Tsushima o Batalla de Mar de Japón, 27 a 28 de mayo. Los japoneses hunden la mayor parte de la flota rusa. Fin de la guerra. Triunfo de Japón y firma del Tratado de Portsmouth, New Hampshire, Estados Unidos, el 5 de septiembre de 1905. Para 1910, Japón logra la anexión de Corea. Muy bien, Coveñas. Profesor, como resultado de estas dos guerras, tanto con China y como con Rusia, el resultado es que Japón va a anexarse Corea. Y eso lo convierte en 1910. Pregunta, muy bien, Coveñas, buena lectura. Pregunta, 1910 son los inicios ¿de qué siglo? A ver, Coveñas, te escuchamos. Del siglo XX. Claro, muy bien, ¿no? Ahí está, Coveñas. Muy buena lectura. Ahí está. Profesor, 1910 son los inicios del siglo XX, ¿no? Entonces, para el inicio del siglo XX, ya Japón está encaminado a ser una industria. Dice, ¿sabías que en la era Meiji los japoneses adoptaron de forma entusiasta las costumbres y estilos occidentales? Comenzaron a vestir trajes y a llevar sombrero de copa, a dejarse bigotes y barbas como se hacía en Occidente. Muy bien. Acá, voluntario, el dato, cualquiera, por favor, que lea, voluntario, o yo escojo, cualquiera que desee ganarse su punto. Muy bien, te escuchamos, Greco, adelante. El triunfo de Japón en la batalla terrestre del Mukden y en las nevadas de Port Arthur y Tsushima supuso un punto de inflexión. Por primera vez desde la Edad Media, una nación europea era bendecida por un asiático. Claro, muy Extraído de bien. Lo que ha leído Greco es Historia de bastante claro, ¿no? Universal Editorial del Sol. Era la primera vez que un país asiático vencía a un europeo. En este caso, el país asiático era Japón y el país europeo era el Imperio Ruso, gobernado en esa época por el zar, ¿no? El zar Nicolás II. Muy bien, entonces vamos a dejar por acá la lectura. Muy bien, Greco, muy bien, Coveñas también. Entonces, Vázquez, muy bien, ya está. Y nos vamos a ir rápidamente acá. Bueno, ¿en qué consistió la era Meiji? Podemos definir la era Meiji entonces como una época de transformación y modernización de Japón. Características: se moderniza la educación, se moderniza el ejército, se desarrolla la industria, ¿no? Se desarrolla una expansión, y el proceso se da pues a partir de Mutsuhito, a partir de un tratado con Estados Unidos y a partir de guerras. Se fue formando el Estado japonés.
¿Qué vas a copiar en tu cuadernito? Este esquema. Dice Japón, la era Meiji. Esta es la época Edo, la época de los shogunatos, ¿no? Donde Japón vivía en el sistema feudal. Mira cómo era la vestimenta. Esta vestimenta no se parece nada a la... Profesor, no se le escucha. Ya, les decía que en el cuaderno de Historia Universal se va a copiar estos dos esquemas. Todo lo que hemos leído, todo lo que hemos subrayado y explicado, se encuentra resumido en estos dos esquemas que van en tu cuaderno. Y no te olvides de enviarme la evidencia de esta clase. Saludar a los alumnos que han participado, ahí están sus calificaciones, y a los que han leído también, eso también es importante. Bueno, nos vemos, cuídense mucho, será hasta la siguiente sesión. Un abrazo. Gracias.